Feliz sábado, familia. Es un gusto saludarles. Yo soy el pastor César y es para mí un privilegio poder compartir contigo todos estos temas que estaremos estudiando durante esta semana de evangelismo. Vamos a tratar el día de hoy un tema maravilloso, pero antes de hacerlo quiero invitarte para que inclinemos el rostro y podamos elevar una oración a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos pedir perdón por nuestros pecados, pero sobre todo queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda venir y tocar mis labios y pueda utilizarme para llevar tu mensaje a todas esas almas sedientas de tu palabra. También envía tu Espíritu Santo a todas las personas que escucharán este mensaje a fin de que puedan ser iluminados y capten el mensaje que tienes para ellos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este tema lleva por título El Evangelio de los leprosos. Ya vas a entender por qué. Ansiedad, estrés, tristeza, frustración, desesperación, miedo son algunas de las palabras que vienen a nuestra mente cuando nos enfrentamos ante un problema. Hay problemas que nos preocupan, pero no nos roban el sueño, y hay otros problemas que nos preocupan a tal punto que se nos dificulta mucho conciliar el sueño por las noches. Hoy estamos viviendo una crisis sin precedentes en el mundo, en la cual seguramente son contadas las personas que pueden decir que no les está afectando en lo absoluto. Esta crisis sanitaria lentamente arrastra a los gobiernos hacia una crisis también económica, y al mismo tiempo dicha crisis ha llevado a muchas personas a tener crisis de ansiedad. Millones quisieran volver a la normalidad o simplemente quisieran que esta crisis nunca hubiera sucedido. Pero en el momento de mayor oscuridad siempre hay un rayo de esperanza. Hay quien dice que cuando más oscuro está es cuando está a punto de amanecer. Hoy, querido amigo, quiero hablarte no acerca de los problemas, sino de un Dios, el Dios de los recursos infinitos, el Dios que no conoce límites, el Dios que puede hacer lo que sea. Hoy quiero hablarte de la forma maravillosa como Dios pondrá fin a esta crisis y también en algún momento cuando Él venga por segunda vez, pondrá fin a la crisis mundial de la historia humana. El día de hoy vamos a hablar de la forma maravillosa como Dios resolvió una de las crisis más grandes que se hayan registrado en la Biblia. Acompáñame por favor en tu Biblia, busca en este momento en tu Biblia el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, los versículos 24 y 25. Es importante que lo tengas a la mano. Vamos a estar leyendo todo lo que es este capítulo y si tú lo estás leyendo en casa será mucho más fácil seguir este sermón. Vamos pues a leer segundo libro de Reyes, el capítulo 6, el versículo 24 y 25. Dice así: Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Este texto coloca de relieve que definitivamente el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy difícil, y esa situación tenía que ver con un sitio que el rey Ben-Hadad de Siria había colocado en Samaria. El sitio era una antigua técnica de guerra que básicamente consistía en la capacidad que cada gobierno o ciudad tenía para resistir. Era una guerra de recursos. Los que estaban llegando a conquistar la ciudad se colocaban fuera de los muros y evidentemente ellos tenían provisiones para poder sobrevivir por muchos días, y de la forma contraria los que estaban dentro
podían decir: nosotros seguimos durmiendo en nuestra camita, estamos muy a gusto, ustedes son los que están allá afuera extrañando a sus familias. El problema de los de dentro es que las provisiones que tenían estaban limitadas a lo que había quedado en sus alacenas o en sus almacenes en el instante que el ejército invasor había llegado, porque en eso consistía esta técnica, en que el ejército invasor rodeaba y cortaba todas las vías de suministro, y las personas que estaban adentro tenían que sobrevivir con lo que tenían. Los que estaban afuera, por su parte, pues podían conseguir todas las provisiones que ellos necesitaran. Así que era una guerra de recursos, que quien llevaba las de perder, por supuesto, eran los que estaban adentro, al parecer. Así que la Biblia dice que hubo una gran hambre. Quiere decir que los suministros que tenían en la parte interna de la ciudad, pues se habían agotado y las personas estaban padeciendo hambre. Te pregunto a ti, querido amigo, ¿qué sería lo peor que estarías dispuesto a comer en una situación de hambre? ¿Qué sería lo peor? O más bien, ¿qué es lo peor que has comido en alguna ocasión de tu vida? Creo que todos nosotros hemos probado algunas cosas, algunos alimentos que nos chasqueamos al probarlos. Pero si observas lo que la Biblia está diciendo, el pueblo judío estaba comiendo una cabeza de asno, o la cabeza de un asno, que es la parte más huesuda del animal, por cierto, y se vendía por 80 piezas de plata. Seguramente, como a muchos de los que vivimos en el siglo XXI, si alguien te dice que te vende, no sé, una computadora, no sé, un iPad, un teléfono, y el precio que te lo da en piezas de plata, seguramente tú vas a decir: ¿de qué me estás hablando? Acláramelo, porque no entiendo ese lenguaje. Pero yo he tratado de hacer una pequeña investigación para facilitarte el entendimiento de este lenguaje de economía o de dinero. Hoy un gramo se vende en 47 centavos de euro. 900 gramos es igual a $450 o 10,660 pesos. El asno era un animal inmundo que ellos, definitivamente como israelitas que eran, no comían. Definitivamente ellos sabían que este animal estaba prohibido, era abominación para ellos. Sin embargo, lo estaban comiendo, y al parecer lo estaban comiendo por alrededor de 10,660 pesos. ¿Cuál es el platillo más caro que tú has comido? ¿Cuál es la comida más rara que hayas comido? Hay a veces personas que nos sorprenden con algunos platillos que han comido. Pero eso no era lo peor que estaban comiendo. La Biblia dice que también estaban comiendo estiércol de paloma, pero no dejaba de ser estiércol. Es más, lo estaban vendiendo y carísimo. Algunos teólogos dicen que el estiércol de paloma es realmente una especie de plantita que se criaba o se generaba a los alrededores de los muros, y que ellos de ahí comían. Pero realmente, por el contexto que la Biblia nos está colocando de una extrema crisis, de una extrema hambre, a mí me parece que en una de esas sí estaban comiendo estiércol de paloma. Vamos a ver lo que la Biblia sigue diciendo en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, los versículos 26 al 30. Continúa por favor con tu Biblia abierta, mira lo que dice. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat,
queda sobre él hoy. Y es posible que tú te estés preguntando, ¿por qué el rey le echa la culpa a Eliseo? Debes recordar que Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Pero, ¿por qué el rey le echa la culpa a Eliseo? Si al final de cuentas, como rey, pues él era el máximo responsable de mantener a su pueblo a salvo y bien alimentado. ¿Qué culpa tenía Eliseo? Pero si lees unos capítulos atrás de esta historia, de este libro, te vas a dar cuenta que el rey sí tenía elementos para culpar a Eliseo de lo que estaba sucediendo. Y el primero de ellos es que justamente en una ocasión sanó a Naamán. No sé si tú recuerdas de este hombre que era un capitán muy valeroso, muy fuerte, que había conseguido grandes victorias, pero la Biblia dice que era leproso. Un día una muchachita que trabajaba con él le dijo: ve a mi tierra, porque allá en mi tierra hay un profeta que te puede sanar. Después de hacer los arreglos correspondientes, este hombre visita a Eliseo y Eliseo le sana, dándole unas instrucciones de que se sumerja en el río Jordán. Así que es interesante que Eliseo se pone a sanar al capitán del ejército sirio. Si usted tuviera la oportunidad de desaparecer a su enemigo, yo sé que nosotros los cristianos no tenemos enemigos, pero hay ocasiones que el mismo pueblo de Dios ha tenido enemigos. Y si tuvieras la oportunidad de, no sé, hacer algo para que ya no te molestara más, ¿lo harías? Eliseo pudo haber dicho: pues si este es el que en algún momento, porque al final de cuentas era profeta, en algún momento va a venir a conquistar, a tratar de ponernos en aprietos al pueblo de Dios, pues que se quede leproso. Yo no quiero ayudarle. Sin embargo, le ayudó. Y en otra ocasión vemos que el rey de Siria como que traía un problema, un pleito casado con el rey de Israel, y comienza a buscar ocasión para atacar al rey y para matar al rey y matar a todo el ejército del rey de Israel. Así que la Biblia dice que comienzan a colocar emboscadas los sirios en ciertos lugares. Pero de repente, cuando los sirios llegan a ese lugar y que supuestamente va a pasar el pueblo de Israel por ahí, su ejército, de repente el pueblo de Israel nunca pasa, el rey nunca pasa por ahí, y se comienza a preguntar el rey: ¿hay algún bocón entre nosotros? ¿Quién fue el que le dio la instrucción al rey de que nosotros íbamos a pasar por aquí y por eso no ha venido por acá? Y entonces intentaba en otra ocasión, colocando otra emboscada en su cámara más secreta, y de alguna forma el rey de Israel volvía a enterarse y no pasaba por donde supuestamente pasaría. Esto sucedió en varias ocasiones hasta que el rey se enfadó y dijo: ¿no me van a confesar quién de ustedes está de parte del rey de Israel? Y entonces un hombre le dijo: lo que sucede es que con ellos está el profeta Eliseo, y él conoce lo que tú hablas en tu cámara más secreta. De esta forma, no hay manera que nosotros podamos sorprender al ejército de Israel, porque lo que sea que tú digas, ellos lo van a saber por boca de Israel. Entonces el rey sirio dijo: bueno, quiere decir que el problema es un hombre, el problema es Eliseo, así que vamos contra él. Entonces la Biblia sigue relatando, te lo estoy parafraseando muy rápido, para que no se haga muy largo esto. La Biblia dice que este rey con su ejército visitan a Eliseo en una pequeña ciudad en la que se encuentran hospedados, y entonces su criado, el criado de Eliseo, sale a recibir a este grupo de personas y se asusta al ver que los cerros están llenos del ejército de los sirios. Y él dice: Señor, tenemos un problema. A Eliseo. Y Eliseo sale y ve todo el ejército y no tiene ningún temor, y le dice a Dios: oh Dios, ¿por qué no le abres los ojos a este hombre y le permites ver tu ejército? Y entonces Dios abre los ojos del siervo de Eliseo y le permite ver que son muchos más los que están en los montes con carros de fuego listos para la batalla. Y en ese momento Eliseo ora a Dios
y le dice que pongan en ceguera a todas estas personas y quedan ciegos. Y entonces Eliseo les dice: yo no soy el hombre que ustedes están buscando, el hombre que ustedes buscan está en tal y tal lugar. Así que les dice: síganme. No sé cómo los acomodó, imagínate a un grupo, no sé de qué tantos miles o cientos de miles estaba hablando la Biblia en este momento. Así que me imagino que los puso a tomar distancia en fila india, llevárselos uno por uno, no lo sé. Pero finalmente los llevó ¿a dónde crees? Los llevó a Samaria. Y estando en Samaria, el rey de Israel hace sus manitas así y dice: ay, Eliseo, ahora sí te portaste bien. Ahora sí vamos a deshacernos de nuestros enemigos, ahora sí vamos a acabar con ellos. Pero resulta que Eliseo le dice: no, señor, usted no va a acabar con ellos. Están hambrientos, están cansados. Deles de comer. Deles agua a sus animales porque están cansados, necesitan descansar. Me imagino que el rey pues de repente se extrañó y dijo: ¿cómo es eso que les vamos a dar de comer? No, pues que darles de comer. Entiendo que de alguna forma el rey debía respetar a Eliseo porque le hizo caso, les dio de comer. Una vez que estaban comidos dijo: bueno, ahora sí los podemos matar, ya están aquí. Pues que no, que ahora los vamos a volver la vista y los vamos a despedir en paz a su casa. Por alguna razón, la Biblia dice que el rey obedeció a la voz de Eliseo y ese gran ejército sirio que estaban ciegos, que habían estado hambrientos, fueron alimentados, recuperaron su vista y se les dejó ir en paz. Así que estos dos sucesos habían acontecido recientemente en la vida de los israelitas y los sirios. De tal manera que cuando el rey recibe el informe de estas dos mujeres que habían relatado que se habían comido al hijo de una de ellas, dijo: no, esto ya no puede ir más lejos. La gente está comiendo asno, la gente está comiendo estiércol y han comenzado a comerse entre ellos. Esto ya no puede ir más lejos. Así que voy a cortarle la cabeza a Eliseo. Él es el culpable. Saben, queridos amigos, cuando nosotros nos encontramos en crisis, muchas veces optamos por decisiones que en vez de arreglar los problemas, los hacen más grandes. Muchas veces esas decisiones que nosotros tomamos son el producto del enojo, son el producto de las emociones mal encaminadas, y siempre que tomamos una decisión con la cabeza caliente, siempre que tomamos una decisión arrebatada, seguramente nos vamos a equivocar. De esta manera el rey de Israel manda a matar a Eliseo y entonces Eliseo dice algo maravilloso. Vamos a ver lo que la Biblia dice en el libro de Reyes. Vamos a saltar al capítulo 7, el versículo 1. Mira lo que dice Eliseo en el contexto de que un grupo de hombres van a matarlo y literalmente a cortarle la cabeza. Dice Segunda de Reyes 7:1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seah de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Nuevamente volvemos a escuchar el lenguaje económico o de la economía del pasado y nos quedamos: ¿what? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que trató de decir? Lo que Eliseo estaba tratando de decir es que mientras que en el día en el que se encontraban necesitaban gastar 10,660 pesos para alimentarse y bien poquito, al otro día 9 litros de harina valdrían $5.4 y 18 litros de cebada valdrían $10. Quiere decir que mientras que para comer un solo día se requería el trabajo de todo un mes de un mexicano actual, bueno, pues para comer una semana o 15 días, de acuerdo al régimen de ellos, se ocupaba el trabajo de un solo día. Quiere decir que la crisis se resolvería a tal punto que no solamente dejaría de haber escasez, sino que habría tanta abundancia
que los productos bajarían de tanto de precio que sería fácil comprar amplias provisiones para mucho tiempo. Así que de repente nosotros vemos un cambio en la historia. Ese cambio tiene que ver con un hombre que se atreve a desafiar a Dios. Un hombre que dice, aparentemente en un sentido burlón, en un sentido sarcástico, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Te pregunto, querido hermano, ¿y es que acaso Dios no puede hacer ventanas en los cielos? ¿Es que acaso hay algo imposible para Dios? El día de hoy estamos hablando del Dios de los recursos infinitos, que puede hacer maravillas, que tiene 1000 puertas donde nosotros no vemos ninguna. El día de hoy estamos hablando del Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. El día de hoy estamos hablando del Dios que puede cambiar tu vida, que puede hacer la diferencia si tú le permites trabajar en ella. Sin embargo, quiero decirte que Dios no trabaja con los incrédulos. La Biblia dice en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, que sin fe es imposible que nos acerquemos a Dios y que le agrademos, porque es menester que aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que le hay, porque de lo contrario es imposible que agrademos a Dios. De esta manera, la fe es un elemento esencial para que Dios pueda trabajar en tu vida. Si estás pasando por una situación difícil, no sé, perdiste tu trabajo, tienes un problema económico, tienes un problema de salud, tienes un problema con tu matrimonio, tienes un problema con tus hijos, este día clama al Dios de Israel, clama al Dios todopoderoso que puede librarte de la situación en la que tú te encuentres. Clama a ese Dios y seguramente te mostrará su brazo poderoso y te mostrará su salvación, pero tienes que creer en Él. Más adelante, en el versículo 3, porque esta historia apenas está comenzando, mira lo que dice. El versículo 3 del capítulo 7 del segundo libro de Reyes dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Estábamos en una crisis, ¿verdad? Dijimos que el pueblo de Israel estaba en una crisis. ¿Por qué? Porque no había alimento al interior de la ciudad. Ahora, la Biblia relata que había 4 hombres que estaban en una peor condición que los que estaban adentro. ¿Por qué? Porque tenían que luchar no solamente contra el hambre. Si los que estaban adentro tenían un mes sin comer, posiblemente los que estaban afuera tenían 2. Porque evidentemente las personas leprosas eran apartadas de la sociedad, sus recursos eran nulos, limitados, o simplemente no tenían ningún recurso y vivían de la caridad, de lo que sea que podían encontrar. Así que si las personas de dinero adentro de la ciudad no tenían que comer, imagínense estas personas marginadas. Y la Biblia dice que estaban a la puerta de la ciudad. Y me imagino el temor que habrán de haber tenido, estar fuera de la ciudad, no podían estar dentro porque pues no podían contaminar a los demás. Así que de repente sentían que en cualquier momento les caía un flechazo o una lanza, y estaban con el temor constante. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí desmayados. Se levantaban, decían: esto es una pesadilla, ¿cuándo se va a acabar esto? Rascándose las llagas, con hambre, teniendo delirios. Y de repente uno de ellos dijo: ¿saben qué? Yo ya me cansé de esto no es vida. Si nosotros nos metemos a la ciudad, a lo mejor y se les olvida que somos leprosos y nos comen en taquitos de carne asada. Por ahí alcancé a escuchar que ya se están comiendo a los niños. No, ¿qué va? Pues mejor vamos a pasarnos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan de comer, pues ya la hicimos, no le hace, nos morimos, pero con la panza llena. Y si nos matan, pues ya ni modo, como quiera ya estamos muertos.
Así que ellos dijeron: pasemos pues al campamento de los sirios a ver qué sucede. Y mira lo que la Biblia dice en el versículo 5. Se levantaron pues, presta atención a la hora en la que se levantaron, al anochecer, para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada de los campamentos, del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Mira lo que dice el versículo 7. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Si tú te das cuenta, querido hermano, en esta historia se nos está hablando de un milagro, del milagro de la multiplicación. Dios es experto, es especialista en multiplicar lo poco. Y en esta ocasión, si tú prestas atención, la Biblia dice que 4 hombres leprosos, eso sí, dispuestos, que no tenían nada que perder, se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Imagina con qué coraje, gallardía, valentía debieron haber ido caminando esos hombres leprosos. No te creas, no tenían valentía, no tenían gallardía, no tenían nada, estaban derrotados, estaban hambrientos. Imagínate esos hombres caminando con la cabeza hacia abajo. Oye, se te cayó tu brazo. Ah, sí, ya sé. Pues ahí déjalo, ¿qué le hacemos? Imagínate la apatía de esos hombres caminando, arrastrando sus pasos, no tenían ni fuerzas. Imagínatelos. Pero mientras que estos hombres estaban caminando débilmente hacia el campamento de los sirios, Dios hizo que estos débiles pasos se convirtieran en ruido de caballo, estrépito de ejércitos. Estos simples pasos de estos hombres dispuestos se convirtieron en un gran ruido que puso en alerta a todo el ejército sirio y dijeron: ¿pero qué es lo que está pasando en este lugar? Nos vienen encima los ejércitos que los israelitas traen a sueldo contra nosotros, corran por sus vidas. Y todo mundo salió corriendo y dejaron las cosas como estaban. Temieron por sus vidas. Pero la realidad es que no venía ningún ejército. El único ejército que iba era un grupo de 4 leprosos que estaban totalmente hambrientos. Y quiero decirte, querido hermano, que de la misma forma Dios puede obrar un milagro en tu vida. Es posible que te sientas derrotado, que te sientas destruido, es posible que inclusive te sientas abandonado por Dios, pero esta mañana quiero decirte que Dios es el Dios de los recursos infinitos. Tan solo tienes que clamar a Él, escuchar su voz a través de la fe e ir en la dirección que Él te está mandando. Porque Dios no trabaja con incrédulos, pero sí con los que creen a su voluntad y están dispuestos a seguirla, no importa lo que sea que cueste. La Biblia dice que los leprosos obviamente no sabían que todo el ejército sirio había salido corriendo. Y mira lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Bueno, la Biblia no lo resume realmente, pero la realidad es que no llegaron directo y se sirvieron. No, ¿cómo llegas tú a una casa extraña, a una casa de alguien que no conoces? Tocas, ¿verdad? Despacito. Sí, buenas tardes. Fulana de tal, buenas tardes. O en estos días un mensaje de WhatsApp: no, ya estoy aquí. Pues ellos llegaron de la misma manera, con temor y más, porque era un ejército que evidentemente iba pues a matarlos. Así que me los imagino que llegaron al arbolito más cercano donde podían estar escondidos,
se asomaron un buen rato y pues no miraban ruido por ninguna parte. Han de haber dicho, los sirios han de ser muy callados, no son tan gritones como nosotros. Y de repente alguno de ellos dijo, pues ya llegamos hasta acá, vamos a acercarnos, vamos a ver qué pasa. Y ya me los imagino tocando suavemente una madera por ahí de la tienda. Tac, tac, tac. Y en cualquier momento pensaban que iban a sentir el golpe, pero no pasaba nada. Así que llegó el momento en que ellos pues dijeron, ¿sabes qué? Pues que si nos van a matar, que nos maten con la torta en la boca. Me imagino a uno de ellos abriendo la carpa, y cuando abren la carpa se van encontrando con sendo banquete que acababa de ser abandonado. Había allí unos frijolitos recién puestos con quesito fresco, un aguacatito recién cortado. Había ahí una carnita asada de soya, por supuesto. No es cierto, ellos eran paganos, a lo mejor tenían su birria, su becerro, no sé qué tanta cosa tendrían ahí. Y cuando los leprosos lo miran, dicen, ay, 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 mamá, y pum, agarran y a comer, comienzan a comer todo lo que se encuentran ahí. Y de repente, cuando comienzan a saciar un poco su hambre, comienzan a mirar que las tiendas están llenas de escudos, de espadas, de armaduras, de cosas de valor. ¿Y saben lo que hacen? Pues comienzan a agarrar todas esas cosas y van y lo esconden en un lugar, lo entierran. Y entonces ellos dicen, oye, esto está muy raro, como que no hay nadie aquí. Y comienzan a asomarse a todas las tiendas y se dan cuenta que en todas las tiendas hay un banquete prácticamente similar y hay muchas riquezas. Entonces comienzan a entrar a todas las carpas, a agarrar comida, queso, bolillo, lo que se encuentran, comienzan a comer, mientras agarran las cosas valiosas y van y las guardan y las entierran y lo repiten una y otra vez. Hasta que llega un momento en la historia, que lo encontramos en el versículo 9, que dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Querido hermano, amigo, amiga que me estás escuchando en esta hora, quiero decirte que por muy difícil que parezca, hay un momento en la vida de todo ser humano, de todo cristiano sincero, que se dice a sí mismo, no estoy haciendo bien. Sabes que Dios no puede hacer nada contigo, entre tanto tú creas que estás haciendo bien, entre tanto tú creas que eres bueno, entre tanto tú creas que no hay nada que cambiar. Pero que cuando con humildad agachas tu cabeza y reconoces con tristeza que no estás haciendo bien, que hay un problema en tu corazón, que hay una situación que tiene que ser resuelta y que tú no tienes la capacidad para resolverla. Cuando te das cuenta de que eres simplemente polvo, de que eres un simple humano, entonces tienes que decir, no estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. Y cuando entiendes que no estás haciendo bien, entonces tiene que ocurrir algo en tu corazón. Tienes que sentir el deseo de mejorar por la gracia de Dios. Quiero decirte que igual y pueda parecer un poco agresivo para algunas personas, pero cuando miro el cuadro de los leprosos, no sé por qué pienso de alguna forma en algunos miembros de la iglesia adventista. Discúlpame. ¿Por qué lo pienso? Porque todos nosotros hemos gozado por tanto tiempo de manjares, de banquetes espirituales, y no nos hemos quedado para nosotros. Tantas veces hemos recibido sermones maravillosos donde Dios utiliza a sus siervos. El Espíritu Santo nos conmueve, nos toca. Pero ¿qué hacemos? Vamos y lo guardamos en la tierra. Y entonces vamos a otra tienda más y encontramos preciosos tesoros y los volvemos a guardar. Una y otra vez estamos guardando la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice en el contexto de una crisis. Lo dice, ellos lo dijeron.
hoy es día de buena nueva. Y quiero preguntarte, ¿no es que acaso hoy es día de buena nueva? ¿No es que acaso hoy es día de compartir el Evangelio? ¿No es que acaso hoy es día de salvación? Definitivamente sí, querido hermano. Hoy es día de salvación. Y si tú no vas y tocas la puerta de tu vecino, que ahora es una puerta virtual porque no podemos ir literal, si tú no agarras el teléfono y le llamas a tu vecino, le mandas un mensaje y lo invitas a esta campaña de evangelismo, seguramente nadie más lo va a hacer. Hoy es día de buena nueva y necesitas entender que tú y yo tenemos una responsabilidad para con Dios. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacer nuestra parte. Y sabes, quiero decirte que al final de cuentas, la historia nos dice que los leprosos fueron, cuando en un momento no se atrevían a entrar a la ciudad, pues ahora se armaron de valor, porque tenían un mensaje. Ya no eran más los leprosos, ahora eran los enviados de Dios. Y llegaron hasta el palacio del rey y dieron la buena nueva. Y dijeron, no sabemos qué ha pasado, pero el ejército sirio ha huido y todas las carpas están con grandes banquetes y muchas riquezas, y ustedes pueden ir y probarlo por su propia cuenta. No sabemos dónde está el ejército sirio. De esta forma, la Biblia dice que todo el pueblo se abalanzó y salió al mismo tiempo por la puerta de la ciudad. ¿Y recuerdan ustedes qué fue lo que Eliseo le dijo a este príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba? He aquí tú lo verás, mas no comerás de ello. En el instante que el pueblo está saliendo por la puerta, de alguna forma se encontraba ese hombre ahí en la puerta, y el pueblo, dice, lo atropelló y murió. Y fue tan grande el botín que estas personas recogieron de este ejército, que justamente se cumplió la profecía de Eliseo al resolverse esta crisis. Queridos hermanos, la razón de la existencia de los adventistas del séptimo día es la de predicar el Evangelio. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos ha llamado para dar la última advertencia de Dios a este mundo. Y si callamos, ay de nosotros. Si guardamos silencio, ay de nosotros, porque hoy es día de buena nueva. Yo quisiera preguntar esta mañana, ¿habrá alguno de ustedes que reconozca con humildad que no está haciendo bien? ¿Hay alguno de ustedes que quisiera ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, ¿quisieras perdonar mi pecado? ¿Quisieras ayudar mi incredulidad? ¿Quisieras hacer algo por esta vida miserable, por esta crisis en la que me encuentro? Seguramente Dios te sorprenderá. ¿Habrá alguien allí en casa que quiera levantar su mano? Yo no los puedo ver, pero yo sé que el Espíritu Santo sí los ve. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano y decirle, Señor, ayúdame a creer en ti, a creer que eres el Dios de los recursos infinitos, el Dios todopoderoso, y que estás dispuesto a resolver mis problemas? Si lo has aceptado, querido hermano, ahora tienes una comisión, y esa comisión es ir y compartir el link de esta transmisión para que muchas más personas puedan conocer del amor de Dios. Antes de terminar, por favor, permíteme hacer una oración por ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. De manera muy especial, quiero colocar en tus manos a todas aquellas personas que en casa han levantado su mano porque tienen una necesidad especial, porque están pasando por una situación difícil, porque necesitan que tú puedas obrar un milagro en sus vidas. Oh Dios, abre las ventanas de los cielos, porque yo sé que si las tienes ahí ya instaladas. Abre las ventanas de los cielos, y si es tu voluntad, ayuda a tus hijos a salir de cualquier crisis en la que se encuentren. Permite que tu Espíritu Santo pueda obrar milagros en sus vidas, y que cada uno de nosotros podamos comprender el compromiso que tenemos de compartir el Evangelio.
Quédate con nosotros, oh Dios, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano.